pensando y decía el Señor, ¿qué mensaje compartir con ustedes como mensaje de fin de año? Como ustedes saben, he venido predicando la Biblia. Empecé con Romanos, con las cartas, las epístolas pastorales, ¿no? Romanos, empezamos con 1 de Corintios. Hice una pausa para Navidad y Año Nuevo y vamos a seguir. Hay algunos que están un poco, me decía, hermana Luque estaba un poco desorientada, decía hoy en el grupo de la iglesia, ¿tenemos escuela dominical? ¿No tenemos escuela dominical? Como hemos hecho reuniones especiales, están todos un poco, o por decirlo de alguna manera, quizás hay un poco de desoriente. Pero la idea, hermanos, era tomar un tiempo especial, tanto para Navidad como para ahora, para Año Nuevo, o para las vísperas de Año Nuevo, con el deseo de poder hacer esto, tomar este tiempo, que realmente son cosas que muchas veces no nos tomamos el tiempo para hacer durante el año. No nos tomamos el tiempo, primero, para dar gracias a Dios, como dice el texto que voy a compartir con ustedes hoy, que es Efesios capítulo 5, versículo 20. El texto nos está hablando de dar gracias, ¿no? Muchas veces no tomamos el tiempo para dar gracias. Primero que nada, no tomamos el tiempo para dar gracias a Dios, y otras veces no tomamos el tiempo para dar gracias unos a otros. Para dar gracias unos a otros. Hablaba con un hermano durante un aconsejamiento y lo que compartía con este hermano es que muchas veces nos quedamos tan enfocados en las cosas malas que pasaron durante el año que nos olvidamos de todas las cosas buenas que pasaron durante el año o en general en nuestras vidas. Nos quedamos tan atrapados en la amargura que nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y somos expertos en grabar en mármol, esto se lo estoy robando a la iglesia de Pilar, en grabar en mármol las cosas malas que nos pasaron. Pero grabamos o registramos en la arena de la costa como en la arena del mar las cosas buenas que nos pasaron. Entonces vienen y se borran, enseguida nos olvidamos. Somos muy expertos en eso. Quiero compartirles en esta mañana un mensaje de 4 puntos que voy a compartir con ustedes. Hace mucho que no predico este tipo de sermones, finalmente no predico sermones temáticos. Comencé haciendo esto, pero hace rato que no lo hago. Pero la idea de compartir este mensaje es animarles a que podamos aprender a cómo expresar nuestro agradecimiento a Dios. Muchas veces el problema no es que no somos agradecidos, sino que muchas veces el problema en relaciones interpersonales es que no sabemos cómo agradecer. No sabemos cómo expresar nuestro agradecimiento. Depende de nuestros temperamentos. Hay personas que son más extrovertidas y no se les dificulta eso, pero cuando son personas que son más introvertidas, por ahí les cuesta dar gracias, les cuesta pedir, les cuesta abrazar, les cuesta relacionarse, les cuesta integrarse. Hay personas que les cuesta más integrarse que a otras. Pasa en la iglesia. Yo soy un tipo de persona que enseguida me integro. No me cuesta ser empático, como dicen. Enseguida me integro. En donde yo llegue, generalmente no tengo problema en hablar, en relacionarme. Pero no era así. Antes era todo lo contrario. Generalmente, cuando yo era joven, me costaba relacionarme con las personas. He aprendido a ser diferente. Dios ha moldeado mi carácter
Y ahora generalmente, en donde llego, generalmente puedo, aunque no conozca a nadie, hablar, relacionarme, interactuar. Pero he aprendido a hacer así. En cuanto a agradecimiento, quiero que vayamos al texto en el libro de Efesios capítulo 5 y vamos a leer. Te voy a pedir si puedes encender la tecla azul, la luz ahí, para que tenga más luz para leer. Mira aparecerme de. Bien, capítulo 5. Vamos a estar en el versículo 20, pero quiero que leamos el capítulo 5 para que entendamos el concepto o por qué el agradecimiento. Pablo escribe a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Empezando en el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, y quiero que lean conmigo ahí, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, quiero que lo leamos juntos. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo expresamos nuestro agradecimiento a Dios? Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo al diccionario, se puede, o podríamos definir, el diccionario de la Real Academia, podríamos, voy a aumentar esto un poquito, definir el agradecimiento como un sentimiento de gratitud. Esto dice la definición: un sentimiento de gratitud que se experimenta normalmente como consecuencia de haber recibido de parte de alguien algo que se espera o que se necesitaba, de haber sido ayudado en alguna circunstancia difícil, entre otras situaciones. Buscaba la palabra gracias, y donde más aparece la palabra gracias es en el Nuevo Testamento. O sea, principalmente enfocada hacia el tiempo de la iglesia, o el tiempo donde Jesucristo vino. Las palabras que rodean a la gratitud aparecen más de 100 veces en la Biblia. Agradezco, agradecer, gracias, gratitud.
Aparecen muchas veces. Entonces, la gratitud es algo que es propio o debería ser propio de nosotros, los hijos de Dios. Deberíamos ser agradecidos todo el tiempo. ¿Por qué Dios estableció un sistema de ofrendas para el pueblo de Israel? ¿Porque Él necesitaba plata? ¿Porque Él quería enriquecerse? No, si Él es dueño de todo. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si Él es dueño de todo, ¿por qué pidió al pueblo de Israel y estableció en la ley un sistema de diezmos? Mire, no dice diezmo, dice diezmos y ofrenda. Cuando usted estudia el contexto del Antiguo Testamento, va a ver que hay 4 tipos de diezmos. Y hay más de 7 tipos de ofrendas diferentes. Dios necesitaba toda esa comida, Dios necesitaba todo ese fruto de la tierra, Dios necesitaba todos esos diezmos diferentes. No. Dios estableció eso como una manera de que el hombre, su pueblo en especial, agradeciera por lo que Dios había hecho. Era una muestra de agradecimiento. ¿Vieron que leímos ahí acciones de gracias? Si usted busca Levítico, no lo busque ahora, pero puede buscar después Levítico, si quiere anotar, anote. 22, 29, va a encontrar que dice, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias, a Jehová lo sacrificaréis de manera aceptable. Cuando hacemos una ofrenda para un hermano, cuando traemos una ofrenda a la iglesia, cuando damos nuestro diezmo, lo hacemos no porque el pastor diga que hay que hacerlo. Si usted lo está haciendo porque el pastor dice, el pastor dice que Dios dice que lo tengo que hacer, entonces lo hago. No hay gratitud en eso. No solo, y no es eso únicamente, en general, cada cosa que yo hago, cada servicio que yo presto a mis hermanos, en la iglesia, a las personas que no tienen a Cristo, es una acción de gracias por todo lo que Dios está haciendo en mi vida. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Hay algo que vos tengas, que vos hayas conseguido sin la ayuda de Dios? No. Nada. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El trabajo que yo tengo, lo tengo porque Dios quiere que lo tenga. La familia que tengo, la tengo porque Dios quiere que la tenga. La iglesia en la que sirvo como pastor, Dios me permite estar ahí porque Él quiere que esté ahí. Por eso es que dice acá en el Nuevo Testamento, y me gustó este texto. Y hace poco también les dijeron algo parecido. Hermano Dani predicó de 1 de Tesalonicenses, ¿no? ¿Predicó bien? ¿Predicó mal? Predicó mal, ¿no? Tengo malos comentarios. 1 de Tesalonicenses 5:18, que estuvo compartiendo el hermano, dijo algo parecido el apóstol Pablo de lo que le está diciendo acá a los efesios. Les dijo, dad gracias en todo. ¿La idea de la enseñanza no es la misma? Dos iglesias diferentes, con personas diferentes, con cultura diferente, con contexto sociocultural diferente, pero la enseñanza es la misma. La enseñanza de parte de Dios es dar gracias en todo, pero a Efesios me gusta más porque dice, porque esta es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que demos gracias. Bien. Bárbaro, pastor. Y ahora, pero sí, bárbaro, pero ¿cómo lo hago? Bien. Número 1. ¿Cómo doy gracias a Dios? Nunca, anote si quiere, nunca olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando alguien hizo algo muy importante en tu vida, ¿alguna vez te olvidaste de eso? No, lo tenés acá. ¿Sabes? Cuando, Fran, sentado al fondo, por favor. Cuando nosotros éramos muy nuevitos en el Señor, estuvimos en una situación parecida a la de Rodrigo. Pau era chiquita. No es que sea tan grande ahora, era más chiquita. Y nosotros pasamos tiempos de necesidad. ¿Sabes que yo no me olvido de los hermanos que cayeron con mercadería? No me olvido. No me olvido de las personas que no eran hermanos de la iglesia y que también nos ayudaron. Cuando Juli nació no tenía un montón de cosas. Y Dios usó a hermanos de la iglesia y a personas que no eran hermanos de la iglesia para que Juli tuviera un montón de cosas. Y no me olvido de ellos. La voluntad de Dios es que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho en mi vida. Lo mejor que Dios ha hecho en mi vida es salvarme de mis pecados. Eso es lo mejor. Nunca me tengo que olvidar de que yo estaba destinado por mis pecados a ir al infierno. Y Dios hizo una obra que yo no podía hacer. Él pagó el precio, me redimió, pagó el precio por mis pecados con Jesucristo, dando su vida por mí en la cruz. No me tengo que olvidar de eso. Miren, si usted va al libro de Jueces, va a encontrar que, y si va más atrás también, cuando Moisés se fue al monte a estar con Dios, para que Dios le diera la ley, ¿el pueblo qué hizo enseguida? Enseguida hizo lío, enseguida no vuelve más Moisés. A ver, Aarón, vení, hacenos un Dios que podamos adorar. Nosotros leemos ese texto. Qué mal el pueblo de Dios. Todo lo que había, los acaba de cruzar del Mar Rojo, los acaba de cruzar, de todos esos milagros, los sacó de Egipto. ¡Qué desastre! ¿Cómo se van a quejar contra Dios? ¿Saben que nosotros somos iguales? Apenas se complica un poquito, ya nos empezamos a quejar. Decimos, bueno, sí, Dios está ahí, pero voy a ver si yo lo arreglo esto. Porque Dios está tan ocupado que no lo puede arreglar. Somos iguales. Cuando Josué murió y pasaron un par de generaciones, ¿qué pasó? Lo mismo. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho con el pueblo. Cada uno de los jueces que vinieron, ¿por qué Dios puso jueces en el pueblo? Porque el pueblo ponía un juez, el juez más o menos los encaminaba, y cuando parecía que las cosas iban bien, el juez ya no necesitaba más un juez, pasaban unos añitos, vuelta para atrás. Dice Jueces 8, 33 y 34, pero aconteció que cuando murió Gedeón, un juez muy conocido en la Biblia, los hijos de Israel volvieron a, y usa esta palabra, prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. ¿Por qué Dios habla en el Antiguo Testamento que dice que el pueblo de Israel fornicó? ¿Qué es fornicar? O adulterar. Es engañar. Es hacer justamente lo contrario de la fidelidad.
en la relación entre personas. Se olvidaron, dice, de todo lo que Dios había hecho. Y no es que pasaron miles de años y Dios no hizo más nada por él. ¿Cuán rápido nos olvidamos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, de las cosas que Dios hizo? Nos olvidamos rápido. No debemos, como creyentes, como discípulos de Jesucristo, olvidarnos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, pero principalmente no olvidarnos de que Él, como dijo Vero, sacó nuestros pies del barro, el barro de nuestros pecados. Es una ilustración. Y puso, dice la palabra de Dios, mis pies sobre la peña, sobre la roca. Nos sacó de nuestros pecados y nos puso en la roca que es Cristo. Pagó por nuestros pecados. Otra forma de expresar nuestro agradecimiento es amar a Dios aún en las peores situaciones. Cuando todo está bien, está bárbaro, no, el Señor es tan bueno con nosotros, somos tan bendecidos, y cuando viene la mala, ¿qué es lo primero que cortamos cuando estamos mal? La oración, el tiempo con la palabra. Como cortamos la oración, el tiempo con la palabra, lo que sigue es la comunión con la iglesia. Dejamos de venir. Te compartía yo el otro día que cuando yo peor estoy, es cuando más tengo que estar en la iglesia. Porque está toda la familia de la iglesia para apuntalarte. Para abrazarte, para llorar con vos, para reír con vos, para llorar conmigo, reírse conmigo. O sea, nos reímos cuando está todo bien, pero la Biblia dice que tengo que reírme con los que ríen y llorar con los que lloran. Dios nos puso como iglesia para consolarnos con la consolación con la que hemos sido consolados. Debemos amar a Dios aún en las peores situaciones. Eso muestra agradecimiento. Muestra que a pesar de que todo está recontra mal y que no sabes si la persona que amas va a estar al otro día, aún así le decís te amo. Y confío en vos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás ahora? ¿Está ahí? ¿Saben lo que pasa? Dios nunca se mueve. Los que nos movemos somos nosotros. Dios siempre está ahí. ¿Saben cómo Dios me consuela? Por su palabra, pero cuando ustedes me consuelan. ¿Saben cómo Dios me ayuda? Por su obrar a través de cada uno de ustedes. Porque instrumentos suyos somos. La iglesia es una familia. Yo le pregunto, ¿usted es su familia? ¿Tu familia? Te voy a agarrar acá. ¿Te llevas bien con todos? Seguro que hay algunos con los que, mira, mejor, mientras menos lo vea, mejor. ¿No nos pasa eso con nuestra familia? El primo que nadie se lo trae, o el tío pesado. Es un ejemplo. En nuestra familia, en la iglesia, que somos una familia, siempre hay alguno con el que vamos a tener más afinidad y uno con el que no vamos a tener tanta afinidad, o quizás ninguna. Pero hay algo que es seguro.
que debería ser así siempre en la familia de la iglesia. Por más que yo no me lo aguante al Dani. Si el Dani está mal, yo voy a estar ahí. Aunque nunca congeniemos exactamente, porque él hace las cosas de una manera, yo las hago de otra, a mí me gusta así, eso no es lo importante. Lo importante es que somos hijos del mismo Padre Celestial, que Dios nos manda. Por eso leí ese texto ahí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hay otro texto que dice: perdonándoos, y este es la parte que nadie quiere hacer, soportándoos. Nos tenemos que aprender a soportar con nuestras diferencias, a perdonarnos nuestras ofensas, porque Jesucristo nos perdonó. Pero volviendo al punto, aún en las peores situaciones Dios está ahí. Dice Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dios te ha amado tanto que aunque hayas pasado o estés pasando por situaciones difíciles, Él está ahí. Isaías dice: no temas, yo te ayudo. A Josué le dijo: esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estaré contigo. Jesucristo dice en Mateo 28, en el versículo 20: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nunca nos deja, ni aún en la peor situación. Otra forma de expresar nuestra gratitud a Dios es a través de nuestro buen testimonio. En tercer lugar, Dios espera que expresemos nuestro agradecimiento viviendo como hijos de Dios, en santidad, buscando la santidad, no buscando la mundanalidad. Predicaba el otro día en 1 Corintios y dice: el amor no hace nada indebido. Leíamos el jueves en la reunión de oración acerca de cómo puede afectar muchas veces lo que hacemos a otro hermano en Cristo o a una persona que ni siquiera sabe quién es Cristo. Lo que hacemos, lo que decimos. Leíamos recién ahí en el texto en Efesios. Muchas veces usamos un lenguaje muy malo, hermano. Muy malo. Que no conviene a los hijos de Dios usar ese lenguaje. Nuestro testimonio es muy importante. Ayer estábamos en un grupo ahí, teníamos un tiempo libre, y uno de mis compañeros, estaban hablando, no sé qué, y había un chofer, otros dos compañeros, y tenía a un compañero acá, Juan Silva. Y hablaban, no sé qué, no, que cambié, que me regeneré, no sé qué, que esto, que el otro. Juan tiró este comentario: si querés un cambio tenés que hablar con él. Los otros no entendieron lo que él dijo en ese momento. Yo sí lo entendí. Hay algo del testimonio de la vida de Pablo que él está viendo que es diferente. Y por último, la mejor manera en la que podemos dar gracias a Dios es testificando de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Testificando de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Me decía Rodrigo anoche, yo le hablaba animaba a él
a acercarse a Dios, de que en medio de la circunstancia difícil es cuando uno más cerca tiene que estar de Dios. Y que lo que Dios está queriendo hacer es mostrarle a él que Él puede suplirle, que Dios puede suplirle lo que él necesita. Su respuesta fue, en un mensaje, yo sé que Él lo hace, y lo hace a través tuyo, o a través de ustedes, algo así, a través de ustedes. Doy gracias a Dios por conocer gente tan buena. No somos tan buenos. Pero debemos reflejar a Cristo. Él sí es bueno. Debemos tener un testimonio que afecte la vida de las personas. Que las personas digan, como dijo Juan, si querés un cambio, habla con Él. Que las personas vean lo que Dios está haciendo en tu vida y que quieran. Yo me acuerdo de que era Dani. Un desastre, Dani. Wow. ¿Y cómo cambió Dani? ¿Por qué cambiaste, Dani? Nuestro testimonio tiene que decir más que nuestras palabras. Yo puedo estar lleno de Biblia en mi boca. Mi primer pastor me dijo esto hace unos años atrás. Predicá con pasión, pero con compasión por las almas. Que yo te escupa lo que la Biblia dice, o que te diga con crudeza la verdad de la Biblia, no sirve. Porque te voy a estar matando. Y la misma Biblia dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando comparto la palabra de Dios, siempre tiene que ser con amor. No olvidándonos de que nosotros estuvimos en ese lugar. Yo trato de no olvidarme de dónde Dios me trajo. ¿Dónde estaba hace 24 años? ¿Dónde estaba hace 10 años? ¿Dónde estaba hace 2 años? Un poquito más. Siempre comparto este testimonio. ¿Saben todos ustedes? Se salvaron de mí los 2 primeros años como papa. Ellos no. ¿Predicaba duro o no predicaba duro, hermana? Bien duro predicaba. Como profeta predicaba. Bien duro la palabra. ¿Alguna vez mentí? No. Mira. Como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Les gusta o no les gusta? Esto es lo que la Biblia dice. ¿Estaba haciendo algo malo? No estaba predicando lo que la Biblia dice, pero me estaba faltando la compasión por ustedes. La compasión por las heridas de los hermanos. La palabra puede ser una espada, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Pero también puede ser un ungüento, algo que sane, algo que cure, algo que restaure. La palabra de Dios hace esas 2 cosas. Como cuando hacen una cirugía y extirpan un tumor, hay un corte, hay una herida, pero después hay que curar esa herida. La palabra de Dios es para las 2 cosas. Pero si yo la uso nada más que como espada, y voy a dejar un corte sangrante, y no voy a estar curando. ¿Se acuerdan? Quizás se acuerden de la historia del endemoniado gadareno. Tuve el privilegio de estar en la región de Gad cuando estuve en Israel. Y después de todo el revuelo que armó el Señor cuando saca a la legión de este gadareno, y todos los cerdos que son echados se despeñaron y cayeron al agua, esta persona, ¿qué quería hacer? ¿Se acuerdan lo que quería hacer? Quería ir con Jesús. Yo te quiero seguir, maestro. ¿Qué fue la respuesta de Jesucristo? La respuesta de Jesucristo, en Lucas 8:39 dice, vuélvete a tu casa.
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo he aprendido, sobre todo en este último tiempo, a buscar las oportunidades con las personas para contarles cuán grandes cosas ha hecho Jesús en mi vida. ¿Saben? No siempre lo hice. Muchas veces no sabía cómo hacerlo. En estos últimos años me he entrenado para poder hacerlo. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Si yo agarro el violín de Mili, puedo tocar la estrellita, más o menos. Y tengo que estar mirando a ver si pongo bien el dedo. Y Mili me dice, no, más arriba, más abajo. ¿Puedo tocar una sonata para el violín? ¿Agarro un violín? ¿Así de una? Hace la día eso. Mejor no. ¿Qué requiere? Estudio y, sobre todo, entrenamiento. ¿Para cuántas cosas de la vida nos entrenamos y somos expertos, pero no nos entrenamos para la piedad? No nos entrenamos para compartir a Cristo. No nos entrenamos para que las personas conozcan el Evangelio. Tenemos tiempo para entrenarnos en un montón de cosas que son útiles para la vida. Pero nunca tenemos tiempo para entrenarnos para testificar. ¿Ustedes se entrenan para testificar? La mayoría no. Yo no sé qué decirle a las personas. ¿No eso es lo que decimos todos? No sé qué decirle. ¿Saben que hay un montón de herramientas para que no digas nada? De hecho, tenemos un material que tenemos que terminar de estudiar con ustedes, que sirve para eso. Para que si no sabes qué decir, uses ese material y el material solo te ayuda a decirle a las personas quién es Dios y qué quiere para su vida. El punto es que nosotros tenemos que tener un buen testimonio, porque por más que digamos muchas cosas bonitas y muchas verdades de la Biblia, nuestro testimonio es importante. Y hay un montón de formas más de agradecer a Dios, pero quiero que repasemos esto para terminar. Si queremos expresar nuestro agradecimiento a Dios, deberíamos por lo menos hacerlo de estas 4 formas. No olvidar lo que Él ha hecho por nosotros, amarlo aún en las peores situaciones, expresar nuestro agradecimiento por medio de nuestro buen testimonio y testificar o compartir a las personas todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Les animo en este 2020. ¿Cuántos días tiene el 2020? 365 días y un cuarto. Todos los años tienen lo mismo, ¿está bien? Tienen 365 días y un cuarto, por eso cada 4 años tenemos un día más. Les animo a no esperar a ese cuarto de día para compartir el Evangelio con alguien. Miren qué meta difícil que les voy a proponer para este año. Intenten alcanzar con el Evangelio al menos a uno. Al menos a uno. Evangelio y discipulado. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Como me acabas de escuchar hacer. Viviendo a Cristo. Con lo poco o lo mucho que sabes, pidiendo ayuda. ¿Saben qué he aprendido? No tiene nada que ver con la Biblia, pero en el trabajo yo en estos años, yo aprendí mucho a nivel profesional, de
el gerente de nuestro sector. Ustedes algunos lo conocen, a Eduardo Toranzo, que estuvo para el casamiento de él. Él me dijo, si vos tenés dudas, preguntá. Preguntá. No tomés decisiones si tenés dudas. He aprendido a ser un mejor jefe de sector y un mejor empleado porque pregunto todo ahora. Cada vez que dudo, antes por ahí tomaba decisión y me la mandaba. No es que no me la mando a veces ahora, pero pregunto más. ¿Y sabes qué hace eso? Me libra de problemas y me ayuda a ser más eficiente en mi trabajo. Como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, si no sé qué hacer, tengo un mentor al que le puedo preguntar, ¿cómo hago esto? ¿Cómo sigo con esto? ¿Cómo puedo ayudar a las personas a conocer a Cristo? ¿Cómo puedo hacer que mi familia conozca a Cristo? Tengo así de material. Y no mucha experiencia, pero la que tengo, se las voy a compartir. Hermanos, una de las cosas que todos creo que dimos gracias es porque Dios ha traído familias a la iglesia. ¿Sí? Le hemos dado gracias sobre todo por las familias nuevas que han venido a la iglesia. ¿Cuántas familias nuevas llegaron en este año a la iglesia? En este año. Tenés 1, 2, 3 y 4 con Rodrigo y Román. Específicamente en los últimos 4 meses llegaron 4 familias nuevas. Más o menos. ¿Cuántos aquí están viviendo? Sí. Un poquito más, 6 meses. Fue lo que la primera vez que pedía yo, que viniera más gente. Entonces, sobra lugar todavía, ¿no? Entonces, si sobra lugar, hay que seguir orando por familias. Pero ¿saben cómo van a venir esas familias? Porque alguien de nosotros las está invitando. ¿Por qué vino Débora el domingo pasado? Porque le invitaron. ¿Por qué tenemos a Alejo hoy entre nosotros? Porque lo invitaron. O porque alguien les compartió, no hay problema. Eso quiere decir que hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué llegaron a la iglesia? ¿Nosotros? Porque alguien les dijo. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Si no los podíamos encontrar, te los encontramos. ¿Por qué llegaste a la iglesia, Flor? Que llegaste vos, después lo trajiste personaje. Interesante, ¿no? Siempre alguien está compartiendo. Esa es la manera. ¿Por qué llegaron Juanqui y Guada? Los papás de Dani Ni siquiera vienen acá. invitaron. ¿Saben que una de las mejores promotoras que tengo en la iglesia es Antonia? Sí. ¿Es mejor promotora que ustedes? Sí. Una vergüenza, por favor. Media pila, muchachos y muchachas. ¿Ah? Hermanos, compartamos a Cristo. Como siempre les digo, o les he dicho varias veces, miren, no quiero que traigan a la gente a la iglesia. Quiero que las lleven a Cristo. Cristo va a hacer que las personas vengan a la iglesia. Porque es inherente. Es una palabra difícil, la aprendí hace poco, por eso la quiero usar en todo ahora. Es propio o es parte de la vida del Hijo de Dios estar en su familia, estar en la iglesia. Entonces, no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Amemos a Dios aún en las peores situaciones. Siempre expresemos nuestro agradecimiento por medio de nuestro buen testimonio y testifiquemos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros.